Hola, soy Sabrina Tórtora, bienvenido a Preguntas Incómodas. ¿Por qué algunas personas tienen más que otras? ¿Por qué algunos pueden vivir en el lujo mientras para otros la falta de dinero los lleva a tener una vida miserable e incluso una más corta de lo esperado? ¿Es eso justo? Parecen preguntas infantiles, de alguien que no está muy enterado de economía ni de cómo funciona el mundo y, sin embargo, a más de uno nos rondan la cabeza. Y me incluyo. Luego, independientemente de las posibilidades de cada quien, nos motivamos pensando que siempre podremos mejorar. Hacer ese curso que quizás nos haga encontrar un mejor trabajo, trabajar más para intentar ahorrar algo, darle una mejor educación a nuestros hijos. Sin embargo, la falta de movilidad social que hay en nuestra región es desesperanzadora. Es decir, la capacidad que tiene una persona o sus hijos para pasar a una clase social más alta. Si quieres profundizar en esto, lo comentamos en este video de aquí. Pero, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Se puede realmente mejorar más allá de los discursos huecos de los políticos o de las charlas inspiracionales del gurú charlatán de turno? ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Estas son algunas de las preguntas que queremos contestar en el video de hoy y para empezar tengo una buena y una mala noticia. Creo que siempre es mejor empezar por la mala, así luego la buena te da la posibilidad de alegrarte, aunque sea un poco. Latinoamérica es la región con más desigualdad de todo el mundo. Tanto es así que según la ONU, el 10% de la población más rica se queda con el 37% de los ingresos, mientras que el 40% más pobre malvive repartiéndose el 13%. Estos datos cambian según la fuente que consultes, pero siempre la brecha entre clases es muy grande y a veces es presentada como aún mayor. También cambia el ranking de los países con mayor desigualdad, aunque los más recientes los encabezan Brasil y Colombia. Ok, viene siendo hora de recibir la buena noticia. Reducir la desigualdad es posible sin tener que esperar a que se alineen los planetas. De hecho, se logró entre 2008 y 2015, también según datos de la ONU. El incentivo para conseguir trabajos formales y el aumento de los salarios mínimos fueron algunas medidas que mejoraron la situación de millones de personas en América Latina. Y bueno, ya te habrás dado cuenta, este es un video para hablar sobre la desigualdad. Y que la buena noticia se haya limitado a un periodo de tiempo que ya pasó, pues como que lo que sigue son malas noticias. Pues sí. Mi recomendación, quedémonos con la idea en la cabeza de que todo esto sí se puede revertir. Así que quédate hasta el final, que comentaré cómo. Quizás una de las dudas más recurrentes es ¿por qué a nosotros? ¿Por qué este problema es más profundo en nuestra región que en otras? Es decir, la pobreza en Latinoamérica, si bien es alarmante, es superada a su vez por las cifras todavía más alarmantes de Asia Oriental y África subsahariana. Lo que ocurre es que para que haya desigualdad no solo cuenta la cantidad de gente que vive en pobreza, sino la cantidad y el nivel de ingresos de los más ricos. En nuestra región el dinero entra y vaya que lo hace. Después de todo hemos sido bendecidos o para usar un lenguaje con el que yo esté más cómoda, hemos tenido la buena suerte de que en muchos de nuestros países hay materias primas, recursos minerales, hidrocarburos, agua. Así que el problema no es que no hay dinero, sino cómo se distribuye. La distribución desigual se remonta a los tiempos de la colonia. No me encanta cada vez que hay que hablar de un problema de la región que la culpa se la echamos al perverso imperio español, porque me suena al enésimo discurso del presidente populista de turno. Pero en esta oportunidad sí que tiene mucho que ver. Básicamente porque ese fue el origen de la distribución muy desigual de la tierra y también de las castas, porque no era lo mismo ser un blanco peninsular que un blanco criollo, un indígena, un mestizo o un esclavo negro, claro está. Si bien ya ha pasado bastante tiempo de todo esto, aún hoy en día seguimos viviendo las consecuencias. No solo hemos heredado la mala distribución de la riqueza de nuestros bueno, tú me entiendes, sino también el orden social basado en la etnia. Según la CEPAL, un indígena tiene el doble de la probabilidad de vivir en pobreza que alguien que no sea de ascendencia indígena o africana y el triple de vivir en pobreza extrema. En México, por ejemplo, casi 3/4 partes de los indígenas viven en pobreza. Casi la mitad de los que hablan una lengua nativa no completaron la educación primaria
primaria y apenas el 10% tiene un trabajo formal según la ONG Oxfam. Además del dinero que se tiene y de la clase social, hay otro factor quizás un poco menos tangible que increíblemente hemos arrastrado por más de 300 años y que no pareciera estar por desaparecer, y es el racismo. Todavía hay quienes miden la valía de una persona por su color de piel, y cómo es percibida una persona por su entorno puede cambiar drásticamente sus oportunidades educativas, laborales, sanitarias y financieras. Esto es vergonzoso y anacrónico, e incluso hay quien niega que esto ocurra con frases que matizan el problema, como en mi país no hay racismo, hay clasismo, o chistes para aliviar la tensión y hacer parecer que la cosa como que no es tan grave. Pero negar que existe no hará que el racismo desaparezca. Todo esto suma para la fórmula que da como resultado una gran desigualdad. No es coincidencia que los países latinoamericanos en los que hay menos diversidad étnica tengan una brecha de ingresos menor. Con la llegada de la modernidad, en América Latina hemos podido disfrutar de maravillas como los portales para trabajar por internet, como Freelancer o Workana, que por ahí recomendaba un gran youtuber para salir de abajo, las tarjetas prepago, Mercado Libre y los calzoncillos antirradiación, que existen, no me los inventé yo. Pero además de todo esto, en la modernidad, la desigualdad no ha desaparecido. Creo que en este aspecto el gran problema de los últimos 100 años se puede resumir en la falta de planificación. De hecho, muchos de nuestros problemas se pueden resumir así. Es casi nuestro eslogan. Latinoamérica, tierra de oportunidades, mujeres sabrosotas y un absoluto desprecio por la planificación. Por un lado, muchas de nuestras economías están enfocadas en la explotación y exportación de materias primas, para lo cual se suele emplear mano de obra poco calificada. Esto se traduce en sueldos bajos, e incluso condiciones laborales que se pueden mejorar bastante. Se trata de economías poco diversificadas que, en mayor o menor medida, dependen de pocos sectores. Hay ejemplos de países que lograron elevar su nivel de ingresos y que se valieron de sus recursos naturales para desarrollar otros sectores. Es el caso de Noruega, que descubrió petróleo en los años 60 y esto no fue un motivo para abandonar otras actividades como la industrial y el turismo. Así que eso de que tener petróleo es una maldición, como dicen, es solo una versión de la historia. El pago de impuestos también agrava la desigualdad, porque los más pudientes pueden hacer maromas financieras para evitar pagarlos o aportar menos. También pasa que casi no se grava el patrimonio, por lo que tener mucho dinero en la región es particularmente conveniente respecto a otros lugares del mundo. La mala planificación, además de económica, también ha sido social. El crecimiento de las grandes ciudades ha sido desordenado y plantea un escenario aterrador, pues basta con saber en qué zona vives para caer en cuenta si te harán o no falta servicios importantes y hasta cuánto puedes esperar vivir. La revista The Lancet encontró que según donde vivan dos mujeres en Santiago de Chile, pueden tener hasta casi 2 décadas de diferencia de esperanza de vida y dos hombres en Ciudad de México hasta 11 años. Hay dos factores que además son clave en este tema y que han brillado por su ausencia: la sanidad y la educación accesibles y de calidad, dos sectores en los que evidentemente no se ha invertido suficiente. Para cubrir los baches que deja el sector público, se recurre a lo privado: colegios pagos, seguros médicos, esto por supuesto para el que se lo pueda permitir, lo cual es terrible porque se cae en un círculo vicioso. La clase media se endeuda y la clase más baja queda al margen, recrudeciendo la desigualdad. Con la educación además pasa que no son solo importantes los niveles más básicos, también la calidad de la educación superior pesa para mejorar el desarrollo de un país. Estados Unidos tiene una educación básica deficiente y sus habitantes son famosos en el mundo, por ejemplo, por no saber ubicar otros países influyentes en el mapa. Can you name any country on this map? Oh my gosh. Shouldn't I be taught this in school? I would hope so. Pero luego cuentan con universidades excelentes que lideran los rankings mundiales. América Latina, con mucho esfuerzo, logró tener presencia con 2 universidades en el top 100 de la consultora QS en 2021.
con la Universidad de Buenos Aires en el puesto 66 y la Universidad Nacional Autónoma de México en el 100. Si por casualidad estudiaste en alguna de estas dos y no te gusta cómo quedó parada tu universidad, no te quejes. La mía aparece en una posición indefinida entre la 800 y la 1000. Ni se molestaron en calificarla. Y eso, que por lo menos tuvimos la fortuna de ir a la universidad. En fin, así estamos. Lo de ir a una buena universidad es importante para un país, no por puro esnobismo, para alardear de ello en el trabajo, sino porque los trabajadores especializados son necesarios para el desarrollo económico. Como vemos, la desigualdad depende de muchos factores que en conjunto pintan bastante mal. Así que llegamos a la parte en la que la responsabilidad de todo esto tiene que ser de alguien. Y aquí cito a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, porque dio en el clavo con una frase que soltó en una entrevista para la BBC en la que hablaba de Latinoamérica. Un alto nivel de desigualdad económica crea sistemas políticos que ayudan a perpetuar esa economía. Así que no invierten tanto en educación, por ejemplo. Es decir, no es que no se pueda aliviar la desigualdad, que ahora veremos que sí, sino que no hay voluntad para ello. Y si llega a haber esa voluntad, la falta de continuidad lo arruina. Por lo que si un gobierno lo hace medianamente bien, todo cambia cuando se monta el siguiente en el trono de hierro. La corrupción y la inseguridad, además, lo empeoran todo aún más. Pero para no irnos con un mal sabor de boca, veamos cómo se puede cerrar la brecha de la desigualdad. Diversificar la economía es muy importante, tiene que haber una mejor inversión en innovación y también en sanidad y en educación. En general, hay que garantizar el acceso a los servicios básicos, aumentar los sueldos, generar empleo formal, mejorar la calidad de los contratos, reformar el sistema tributario. Son todos objetivos ambiciosos pero realistas. Uruguay, por ejemplo, empezó a lograr resultados a partir de 2007 gracias a una reforma fiscal y a una mejora de los salarios, entre otras medidas. El Salvador, Guatemala y México también han reducido la desigualdad, pero alertan los expertos que hay que tener cuidado en interpretar estos cambios, pues se trata de países en los que han bajado los sueldos de las personas universitarias, por lo que no estaríamos hablando de una mejora real. O sea, ahora son un poquito más iguales, solo que hacia abajo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el cuidado ambiental. Cada vez que alguien habla de calentamiento global en algún rincón del mundo, otra persona en un lugar distante voltea los ojos sin saber por qué. Definitivamente este es un tema del que pocos quieren hablar con honestidad. Sin embargo, más de la mitad de las migraciones en el mundo se dan por causas medioambientales según Oxfam. Esto lo dijeron antes de lo de Ucrania, claro está. Y este es un fenómeno que contribuye a aumentar la desigualdad, por lo que también hay que ocuparse de él. Por supuesto, nada de esto es fácil de hacer, pero repitámonos a nosotros mismos que sí se puede hacer. Otra cosa es que no se haga porque algunos no lo quieran hacer. Si te gustó este video, te invito a ver este otro en el que contestamos si es cierto que el pobre es pobre porque quiere. Y también te invito a suscribirte, a activar la campanita y a seguirnos en redes. ¡Chao!